¿Qué lo haría? Naruto sonrió mientras miraba la imagen de una mujer muerta sentada al otro lado de la mesa, su primera sonrisa desde que su familia se fue. Hay escaleras detrás de ti que conducen a tu dormitorio. Se volvió y casi chilló ante la perspectiva de una cama mientras tomaba nota de las 2 escaleras curvas que conducían a la oscuridad de arriba. Ha sido divertido. Mito. Mientras se esforzaba por salir de este nuevo mundo. Extrañaba su sonrisa victoriosa. Y cómo miraba hambrienta el lugar que acababa de ocupar. Pronto, mi querido alcaide, serás mía y yo seré libre. Tal vez ella lo mantendría cerca después de escapar del sello de su hermana. Uzumaki eran conocidos por sus largas vidas y a ella no le importaría un poco de compañía. Durante 100 años más o menos. Ciertamente era una idea tentadora, Irazuke dio un pequeño suspiro mientras sus ojos recorrían su clase. Como todas las otras veces que había mirado por la habitación, sus ojos estaban inevitablemente atraídos por la única silla que había permanecido vacía durante lo que se acercaba peligrosamente a las 3 semanas. Por supuesto, eso no quiere decir que el ocupante ausente no observó las lecciones, simplemente no entró al salón de clases. Mirando por la ventana y hacia el viejo árbol que estaba justo afuera del edificio, pudo ver a su estudiante desaparecido sentado en una rama, tomando notas que habían sido escritas en la pizarra. Todos en Konoha habían escuchado sobre lo que le había sucedido al niño, por lo que era fácil ver que se sentía incómodo con la idea de sentarse entre compañeros de clase que, sin duda, sacarían a reducir sus recientes desgracias, especialmente si se enteraban de que ahora no tenía hogar. Eso sería una pesadilla. No, en cambio, llegaba puntualmente cada mañana antes que los otros estudiantes y tomaba notas hasta el almuerzo. Luego, desaparecía durante 1 o 2 horas antes de regresar para ver el final de las lecciones prácticas. Cuando todos los estudiantes se habían ido por el día, el niño practicaba lo que había visto hasta estar seguro de que lo entendía, momento en el que desaparecía en la noche. Como maestro, Iruzuka estaba orgulloso de decir que Naruto aprendió todo muy rápido. Por supuesto, estaba la cuestión de las pruebas y los exámenes. Tal como estaban las cosas. Lo habían excusado durante las 2 semanas que estuvo en el hospital, pero pronto llegaría otro. Naruto tendría que venir a tomarlo con sus compañeros de estudio si no quería fallar o, peor aún, ser eliminado por completo del programa Shinobi. Iruzuka realmente esperaba que no llegara a eso. Viendo cómo Naruto empacaba y se marchaba, se volvió hacia sus estudiantes que charlaban. «Está bien, clase», llamó. «Haremos una pausa para almorzar ahora, tienes 1 hora. Recuerda». «Está bien, clase», llamó. «Haremos una pausa para almorzar ahora, tienes 1 hora. Recuerda. Práctico cuando regreses, así que come primero para tener suficiente tiempo para digerir». Fue respondido por un correo de Ai, Iruzuka Sensa. Antes de que todos salieran en estampida por la puerta. Dando un último suspiro, se volvió hacia el árbol que Naruto había ocupado recientemente. «No sé qué es lo que dejas hacer, pero sea lo que sea, buena suerte». «Oye, míralo», le gritó a la pequeña figura que se había abalanzado frente a ella, casi chocando contra ella y haciéndola derramar todas sus compras. A la persona o no le importaba o tenía cosas más importantes de las que preocuparse que las compras de una mujer al azar, mientras se alejaba sin el menor remordimiento. Momentos después, se reveló por qué. «Vuelve aquí, pequeño ladrón. Lo juro. Cuando te encuentre». La amenaza del hombre quedó inconclusa. Mientras colocaba las manos en las rodillas, jadeando. Obviamente había sido una gran persecución. Shizune frunció el ceño, mirando en la dirección en la que la figura encapuchada se había desvanecido. Era bastante obvio por su tamaño que aún eran niños y aunque robar estaba mal, incluso si ella era una shinobi. Lo que estaba más mal era que un niño necesitaba hacerlo. Robar. Los orfanatos todavía estaban
llenos de niños del ataque de Kyuubi, y muchos vivían en las calles, mendigando y hurgando en la basura. El robo, sin embargo, era bastante nuevo. La mayoría no tuvo las agallas para arriesgarse en una aldea shinobi. No solo había una alta probabilidad de que tu objetivo fuera un shinobi, o al menos entrenado como tal, sino que había una posibilidad aún mayor de que un shinobi estuviera cerca. Shinobi tenía la tendencia de detener los crímenes, generalmente no por la bondad de sus corazones, sino por alguna forma de recompensa o compensación. Independientemente de su razonamiento, un ladrón civil sería una presa fácil incluso para un genio nuevo. Lo que significaba que los ladrones exitosos eran tontos y afortunados o habilidosos y afortunados. De cualquier manera, sin una buena dosis de suerte, te encontrarías encerrado antes. Podías contar las monedas que habías robado. Como si fuera una señal, 3 shinobi de la multitud corrieron en la misma dirección en la que se había ido el joven, con la intención de recuperar las monedas robadas. Sin embargo, si los devolverían una vez recuperados, era un asunto completamente diferente. Sacudiendo la cabeza, continuó su camino de regreso a la mansión Senju con sus compras. No era asunto suyo. Si el niño se escapaba, bien por él, si no, bueno, con suerte no sería maltratado tan mal. Solo había avanzado 2 cuadras cuando lo volvió a ver, encaramado en un tejado justo debajo de un edificio envolvadizo. Casi lo echa de menos, tan ensombrecido como estaba, pero un destello rojo cuando parte de su cabello se cayó de la capucha llamó su atención. Tampoco demasiado pronto, ya que ese hilo se escondió rápidamente fuera de la vista. Curiosa. Se trasladó a una pared de un edificio cercano para observar al niño. Algo en él le parecía familiar de alguna manera, pero no podía señalarlo. Casi 5 minutos después, cuando ella estaba considerando irse, él se tensó. Sus ojos encontraron al gran grupo que pasaba cerca de él y no pudieron evitar preguntarse por qué. Esperaría a un grupo más grande. Seguro. Estaría bien escondido, pero las posibilidades de un shinobi eran mayores, al igual que las posibilidades de enredarse entre las extremidades de los transeúntes. Cuando sacó un viejo kunai, sosteniéndolo en un agarre inverso con su mano derecha, ella frunció el ceño con preocupación. No pretendía matar a uno de ellos, ¿verdad? Antes de que pudiera pensar más en el tema, saltó, aterrizando rodando justo detrás del grupo y abriéndose paso rápidamente a través de él. Cuando salió del frente, sostenía no menos de 3 monederos diferentes. Se metió en un callejón cercano y nadie en la multitud se enteró de lo que acababa de suceder. Oh, es bastante bueno. Debe haber estado haciendo esto durante la mayor parte de su vida. Pensó, algo divertida por la habilidad del joven. ¿Sería un buen shinobi algún día? En unos momentos, él estaba de vuelta a su vista. Después de haber escalado la pared del callejón, agachándose, vació los 3 bolsos en su propio bolso, que rápidamente colocó en uno de los bolsillos a los lados de sus pantalones. Volvió a la calle y en pocos minutos tenía su siguiente grupo de objetivos. Este grupo no era más grande que el anterior y, sin embargo, cuando se apartó de la multitud, se las había arreglado para conseguir 5 monederos, a pesar del tintineo que debió estar haciendo su bolsillo de monedas. El número. ¿Se basó en la suerte o simplemente está mejorando a ese ritmo? Pudo haberlo hecho mal la primera. Besó excepcionalmente bien esta vez, pero el instinto de Shizuna le dijo que este chico aprendía muy rápido. O, más bien, sus instintos le dijeron que se adaptó rápidamente, lo que significaba casi lo mismo en esta situación. Espera, ¿a dónde fue? En el instante en que se dio cuenta de que lo había perdido de vista, sintió un peso asentarse dentro de la bolsa de kunai que llevaba. Girándose, se encontró con la vista del chico, sus ojos morados mirándola con una seriedad fría que la puso al borde. En silencio, se llevó un dedo a los labios.
¿Me está sobornando?, pensó. Con incredulidad. Metiendo una mano en su bolsa de kunai, sintió un saco de monedas que sabía que no había estado allí antes. ¿Realmente está intentando comprar mi silencio? ¿Realmente fue asombroso? Porque el niño no podía tener más de 8 años, y sin embargo, aquí ya estaba operando de una manera que la mayoría del actual Chunin de Konoha no podía lograr. Un pensamiento aleccionador la golpeó. ¿Por qué ha tenido que adaptarse de esa manera? Mirando al chico que permanecía quieto y en silencio, esperando su respuesta, finalmente se dio cuenta de por qué le parecía tan familiar. Cabello rojo y ojos morados, que vive en la calle, debe ser ese niño del que escuché hablar a esas mujeres, el que se encontró sin familia y encerrado en su casa. Las dos ancianas habían hablado del chico, que era una especie de realeza, un príncipe, si Shizune recordaba correctamente, que no tenía hogar ni familia. Las mujeres no sabían por qué su familia se había ido. Si habían huido de algo o estaban muertas, pero sí sabían que el niño se encontraba fuera del recinto sellado, sin ningún lugar a donde ir y sin conexiones dentro del pueblo, se había encontrado en las calles, donde se le podía encontrar dando vueltas, recogiendo artículos perdidos y sobras desechadas. Era un carro mero, como un matache, había bromeado una mujer. Pero la otra se apresuró a hablar en contra, comentando cómo merodeaba como un lobo, a pesar del estado en el que se encontraba. También mencionó que era demasiado orgulloso pedir ayuda, incluso si tenía a alguien a quien pedirla. Eso explicaría las monedas, pensó Shizune. Por supuesto. El chico no se atrevió a pedirle que se callara mientras intentaba engullir su próxima comida. Pero si le daba parte de su botín, estaba pagando por un servicio, en este caso, el servicio de mantener los labios de uno cerrados. Si se hubiera dado cuenta de que lo estaba mirando, debe haber podido darse cuenta de que soy un shinobi. No es común que un shinobi rechace un trabajo. No importa lo extraño que sea, siempre que se le pague y no ponga en peligro a su aldea. Debe haber sido el caso, ya que todavía estaba aquí. Tenía que saber si ella aceptaba el trabajo. De lo contrario estaba en peligro. Espera, hizo una pausa. ¿No me convierte eso en una amenaza? Sus instintos no la estaban alertando del peligro mientras él estaba allí, quieto pero relajado. Pero cuando miró discretamente por el rabillo del ojo, pudo vislumbrar el metal escondido ligeramente detrás de su pierna. Tiene su cuna y listo. Ella se dio cuenta. Si no acepto su pago, él planea silenciarme por otros medios. Ella no sería tan fácil de derrotar. Siendo un ninja de alto nivel de Chunin, pero el hecho de que él estuviera listo para hacerlo era, honestamente, un poco perturbador. ¿Qué somos, de Bloody Mist? Un niño no debería actuar de esta manera, nunca. No le importaba quiénes eran, de dónde venían o cuál era la historia de su vida. Simplemente estaba mal que un niño actuara como un, bueno, shinobi. Frunciendo el ceño. No pudo evitar sentir lástima por este príncipe sin hogar. Sacando el monedero. Hizo una demostración de pesarlo en su mano antes de asentir con la cabeza. Lo que significa que aceptó el pago y guardaría silencio sobre este asunto. Él asintió agradecido antes de correr hacia un callejón cercano y perderse de vista. Parecería que su trabajo había terminado por hoy. No sabía su nombre, o porque se estaba defendiendo por sí mismo, pero sabía que iría a lugares como Shinobi. Con suerte, esos lugares serían mejores de lo que vivía ahora. Buena suerte, pequeño ladrón. Pesar de que apenas había pasado el mediodía, ya había una pila considerable de botellas vacías a su alrededor. Sin embargo, la rubia tetona estaba lejos de estar borracha, ya que había desarrollado una tolerancia bastante grande al alcohol a lo largo de los años, para su ida. Beber la ayudó a olvidar la capacidad de beber cantidades tan copiosas sin emborracharse, sin poder olvidar, no era una habilidad que apreciara. Por eso, de hecho,
había comenzado a las 9 de la mañana. Si hubiera esperado más, no se habría embriagado lo suficiente como para olvidar la noche, y si había algo que Senju Tsunade odiaba, era estar sobria durante la noche. Porque si no estuviera borracha nunca se quedaría dormida, sino que pasaría la noche acostada en su cama, dando vueltas y vueltas. Mientras su pasado la atormentaba con pensamientos y recuerdos que preferiría no tener. Beber la deja dormir, lo que le permite despertarse y comenzar el proceso de nuevo. Puede haber sido patético. Puede que no sea lo suficientemente bueno como para ser considerado una vida, pero era todo lo que podía hacer, y no se detendría pronto. No solo era la mejor médica jamás conocida, incapaz de aceptar ningún daño que el alcohol pudiera hacerle a su cuerpo, sino que también tenía sangre de Uzumaki, que la ayudó a sanar y la mantenería con vida durante bastante más tiempo, jubilada. ¿O no? Tenía la intención de mantener esta rutina hasta el día de su muerte. Si no fuera por Shizune, su aprendiz, ese día habría sido hace mucho tiempo. Fue por el bien de la niña que continuó respirando todos los días. No podía soportar la idea de dejar a la sobrina de su difunto amante sola en el mundo, especialmente después de arrastrarla por todas las naciones elementales. La pobre médica no tenía amigos ni familiares además del último Senjuizu. Cerdo mascota, dejarla aplastaría a la niña. Una excelente manera de honrar al hombre que amaba. No, se quedaría con la chica, al menos el tiempo suficiente para que conociera a un buen hombre. O una mujer, y formara una familia. Entonces, quizás, Senju Tsunade podría morir mientras duerme. Como la mejor médica del mundo, sería un juego de niños para ella cerrar las funciones vitales de su cuerpo, lo que sin duda parecería una muerte natural. Konoha, sin embargo, no había sido el plan. Seguro, ayudaría a su aprendiz a encontrar amigos, pero preferiría morir en algún pequeño pueblo donde nadie supiera quién era. Solo otro viajero al que cavarían una simple tumba y lo dejarían descansar en paz. Konoha y el resto de las principales aldeas ocultas ni siquiera sabrían de su muerte. Y luego vino un Uzumaki, así que ahí fueron todos sus propios planes. Uzumaki Pusina siempre había tenido un lugar en el corazón de Tsuneade, incluso si la mujer no lo mostraba, y no pudo decir que no cuando Uzumaki le pidió que regresara a Konoha. Sin embargo, por todas las razones, darle chequeos a su hijo no fue lo mejor para llamarla a Konoha. Parecía casi patético. Había muchos médicos en Konoha que podían controlar la salud del niño, como quienquiera que le dijera a la mujer pelirroja que las espirales de chakra de su hijo estaban teniendo una reacción extraña al chakra del Kyuubi. Seguramente ya sabían lo que estaba pasando, no había necesidad real de que el último Senju regresara para vigilar las bobinas en desarrollo del chico. Sin embargo, Pusina, siendo la madre sobreprotectora que era, no aceptaba nada más que lo mejor para su hijo y procedió a pedir el regreso de Tsuneade. El Senju maldijo la capacidad de esa mujer para lograr que hiciera cosas que realmente no quería. Entonces, vino a Konoha, como había prometido, aunque con un día de retraso debido a un encuentro con algunos cobradores de deudas, y ahora aquí estaba, tirada en el suelo en una habitación al azar dentro del complejo de Senju, decidida a emborracharse. Su culo una vez más. ¿Y si no le hubiera hecho un chequeo al chico? Solo tenía uno y el problema se fue cuando lo hicieron su madre y su hermana. El chico no corría peligro. Si tenía alguna preocupación sobre su salud, acudiría a ella y se lo haría saber. Kyusine le había dicho que dejó las instrucciones de Naruto dentro del recinto. Siendo el hijo de mamá que era, no había forma de que se opusiera a ellos. Entonces, hasta que él vino a ella no vio ninguna razón para buscar al niño. Preparándose para comenzar con la siguiente botella, fue interrumpida por la apertura de la puerta principal y la voz de su aprendiz. Tsuneade. Llama, he vuelto. Ven a ayudarme a guardar los comestibles.
Dando un suspiro, Tsuneade se dio la vuelta y se incorporó, haciendo una pausa solo para arreglar su camisa suelta antes de dirigirse a la cocina para ayudar a su aprendiz. Aproximadamente a la mitad de su tarea, Shizune intentó iniciar una conversación. Oye, Tsuneade-sama, ¿adivina con quién me encontré hoy? Preguntó Shizune. Tsuneade estaba desconcertado por esto. Shizune realmente no conocía a nadie aquí, por lo que debe haber sido alguien con bastante renombre. Probablemente no era su antiguo sensa, Serutoubi Hiruzen, el Sandaime Okai, pero eso aún dejaba bastantes posibilidades. No lo sé, tal vez ataque Kakashi. Ustedes dos comienzan a coquetear o algo así. Las mejillas de Shizune se pusieron rojas de inmediato. Eneno, no era nada de eso, era un niño pequeño. Tsuneade arqueó una ceja, dándole a su aprendiz una mirada curiosa antes de encogerse de hombros. Bueno, supongo que a algunas chicas les gustan jóvenes. Tsuneade-sama. Su aprendiz resopló de indignación, haciendo un leve cuchero. Cuando una sonrisa burlona se extendió por el rostro de Tsuneade. Fue ese príncipe sin hogar de él que la gente ha estado hablando últimamente. ¿Un príncipe de los vagabundos? No te hizo nada inapropiado, ¿verdad? Preguntó el Senju. Antes de que su aprendiz pudiera responder, continuó. A menos que, por supuesto, quisieras que lo hiciera. Es bueno ver que te preocupas más por la personalidad que por la riqueza, Shizune, pero creo que vas un poco rápido. Debes estar loca por él. Tsuneade. Se quejó Shizune, cruzando los brazos sobre el pecho. Hablo en serio, deja de intentar hacer esto sobre mi vida amorosa. ¿Te refieres a tu falta de uno? Shizune le lanzó una mirada sucia. De todos modos. ¿Has escuchado los rumores, verdad? Tsuneade negó con la cabeza. No he salido mucho, lo sabes. Ah, pensé que los habrías escuchado las pocas veces que te fuiste. Bueno, básicamente, se supone que es un niño, un príncipe o algo así, cuya familia se desvaneció. Trató de entrar en su casa. Solo para ser rechazado por los precintos de seguridad. Un mal presentimiento comenzó a brotar dentro de Tsuneade mientras escuchaba a su aprendiz. Eso sonaba sospechosamente como el hijo de Kyusine. Pero, ¿por qué lo rechazarían los sellos de seguridad si algo hubiera salido mal? ¿Sabía siquiera las instrucciones que le había dejado Kyusine? Su aprendiz, ajeno al malestar de su maestro, continuó. Pasó 2 semanas en el hospital, pero una vez que le dieron de alta no tenía a dónde ir, así que ha estado viviendo en las calles. Lo vi hoy, le estaba robando a algunos civiles. Era bueno en eso también, y mejoró a medida que trabajaba. Su aprendiz le dio una pequeña sonrisa. El pequeño alborotador sabía que lo estaba mirando y trató de sobornarme. Shizune se rió. Bueno, supongo que lo logró, acepté no entregarlo. La pequeña sonrisa de Shizune se puso patas arriba. Fue un poco triste, en realidad, que alguien tan joven lo perdiera todo y ahora esté luchando por sobrevivir. Me siento mal por el pobre chico, aunque supongo que lo está haciendo lo suficientemente bien como está. Lo juro, es como si estuviera nacido. Para ser un shinobi, me pregunto quiénes eran sus padres. Shizune, la voz de Tsunade era un poco temblorosa ya que la mujer esperaba estar equivocada. ¿Cómo se veía? Ah, llevaba una vieja capa marrón, por lo que era difícil ver sus rasgos, pero tenía el pelo tan rojo como una puesta de sol y esos ojos fríos y morados que casi parecían brillar a la sombra de su capucha. Hermoso. Apuesto que se convertirá en un joven apuesto. Cuando Shizune miró a su maestro, encontró al último Senju congelado de terror, lo que la preocupaba. ¿Tsunade se ama? ¿Pasa algo? Oh, dioses, Naruto-kun. Continuara. Mantuvo los ojos bien abiertos durante su enérgica caminata, buscando en cada tejado
escaparate y rostro entre la multitud en busca de la corona de cabello rojo o sus brillantes ojos morados. El tráfico de la madrugada, por más que se pensara, no ofreció resistencia. Mientras se abría paso entre la multitud que se dividía ante ella. No era prudente interponerse en el camino de Zenú Tsunade. Era incluso menos prudente hacerlo cuando estaba tan angustiada como ahora. ¿Por qué diablos nadie me dijo que había estado en el hospital durante 2 semanas? Debe haber estado tan asustado y confundido mientras yacía allí. Solo. Sabía que realmente no había nadie a quien culpar por eso. Pocos sabían que estaba de regreso en Konoha y dudaba que alguien aparte de ella supiera que había regresado a instancias de cocina para vigilar la salud en adulto. Aún así, es un príncipe Uzumaki y el heredero del nombre Namikaze, y Ryusen debería haberlo llamado mi atención solo para garantizar su salud y seguridad, sin importar el hecho de que es mi ahijado. Tuvo que hacer una pausa en su línea de pensamiento ante eso. Alguien fuera de la familia Uzumaki Namikaze y los 3 Senens. ¿Siquiera sabía que ella era la madrina de los 2 niños? No, probablemente no. No habría servido de nada a pintar un objetivo aún más grande en los niños, ya eran de la realeza de Usu y Se sospechaba que eran los hijos del Yondaime Hokage, tampoco necesitaban que la gente supiera que tenían vínculos estrechos con el Sannin. Entonces, nadie más que nosotros tenemos la culpa. Debería haberlo visto de inmediato. Si lo hubiera recogido en la academia en lugar de posponerlo, podríamos haber evitado este lío. Sin embargo, tenía que preguntarse por qué nadie más había tratado de cuidar al chico en su ausencia, especialmente cuando probablemente ni siquiera sospechaban que ella estaba allí para vigilarlo. Kurenai siempre ha estado cerca de la familia, Hiruzen es como un abuelo, y sé que Kakashi siempre quiso un hermano pequeño, así que, ¿por qué escucho que Naruto ha estado en las calles? Esto no tiene ningún maldito sentido. Algo no estaba bien aquí. O tal vez simplemente no tenía toda la información que debería, de cualquier manera, el último Senju tenía la intención de llegar al fondo de esto. No se encontraría a ningún ahijado suyo viviendo en las calles, no cuando tenía todo un recinto vacío y un tesoro Senju que nunca podría vaciar por su cuenta. Ahora veamos, ¿dónde vive esa mujer? Si alguien supiera lo que está pasando, tendría que ser Kurenai, la maestra Genjutsu de Konobagakure. La mujer era como una hija para Kyusine, y si la mujer Uzumaki le había contado a alguien sobre todos los arreglos hechos para Naruto, entonces sería ella. No por primera vez, Tsunade lamentó no haberle pedido más información a Kyusine cuando aceptó monitorear la salud de Naruto. Debería haber sabido que algo saldría mal, con mi suerte y todo. Sin embargo, si tuviera que adivinar, Kyusine habría dejado todo dentro del recinto, donde sentía que sería más seguro. Lástima que eso no ayude a nadie en este momento. Si su propio hijo no puede entrar, ¿cómo diablos lo hará nadie más? Tsunade se detuvo en medio de la calle, mirando hacia los techos hasta que vio a un Anbu, haciéndole señas para que bajaran. ¿Sí, Tsunade-sama? Ellos preguntaron. La casa de Yui Kurenai, ¿dónde está? El distrito residencial Shinobi. Su casa está construida sobre el edificio de apartamento 7. El Anbu hizo una pausa, pensativo. No tengo idea de cómo se las arregló para que se construyera una casa encima de otro edificio, o por qué eligió hacer eso en lugar de comprar y renovar una casa a nivel del suelo. Se encogieron de hombros y apartaron el pensamiento de su mente. ¿Había algo más, Tsunade-sama? No, gracias por tu ayuda. Los Anbu asintieron con la cabeza antes de desaparecer para terminar cualquier tarea que tenían originalmente, en el edificio de apartamento 7, Interesante. Sin embargo, no debería esperar menos de un jounen hábil que aprendió con Kyusine. Tanto ella como su esposo lograron entrenar a un shinobi excepcional. Pero ambos resultaron un poco extraños.
Kakashi era un pervertido conocido que era muy reservado. Y no se veía mucho. Siempre llegaba tarde, hasta el punto de que era casi más infame por eso que por todo el ninjutsu que había robado a lo largo de los años. El hombre usaba una máscara en todo momento, o eso decían los rumores, incluso cuando se acostaba con una mujer. Nadie sabía si incluso se acostó con una mujer, debido a su naturaleza privada, pero hubo más de unas pocas mujeres que afirmaron haber pasado una noche con él. Por supuesto, la mayoría de ellos eran civiles que afirmaban que les había mostrado su rostro, por lo que probablemente fuentes menos creíbles. Kurenai, por otro lado, parecía no poder decidir qué era ella. Por fuera, era fría e indiferente, emitiendo un aura profesional cada vez que salía de su casa. Aquellos que la conocían, sin embargo, sabían que era una romántica desesperada a la que le gustaba leer novelas románticas y soñar despierta con conocer a su propio príncipe azul. A menudo buscaba a Kakashi por los libros que leía. Solo para ir a casa y leer sus propios libros, que tendían a ser lo mismo pero de menor calidad. Odiaba a los pervertidos, pero no tendría ningún problema en charlar durante horas sobre sus fantasías sexuales o el último sueño húmedo que tuvo. Los dos eran grandes shinobi entrenados por dos de los mejores de Konoha, pero eran muy raros. Por otra parte, en esta línea de trabajo, los que sobrevivieron lo suficiente para convertirse en Jounen generalmente lo fueron. Fueron simplemente algunos de los ejemplos más importantes. Por supuesto, luego estaba Gai, pero Tsunade ni siquiera sabía por dónde empezar cuando hablaba de las excentricidades de ese hombre. Algunas cosas era mejor dejarlas en paz. Al llegar a la zona residencial Shinobi, Tsunade no tuvo problemas para localizar el edificio 7. Ella, por otro lado, tuvo algunos problemas para averiguar Konoha. Se esperaba que uno se acercara a la puerta principal de Kurenai. ¿Cómo diablos subo ahí? ¿Arriba? En serio, no espera que la gente use escalada de paredes o saltos de tejados para llegar a su casa, ¿verdad? Tsunade negó con la cabeza exasperada. Esta es una configuración tan poco práctica. ¿Qué pasa si un civil estaba entregando algo, o ella terminaba interrumpiendo o sellando su